Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas el día de hoy en nuestro curso de atención a víctimas en violencia sexual. Gracias a todos los seguidores del canal de YouTube Ajudis, de la Asociación Asonispo Ajudis, del Movimiento de Profesionales de la Salud Ajudiscol. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa y el día de hoy les voy a hablar a todos ustedes sobre la atención a víctimas en violencia sexual, que se llama el Código Blanco. ¿Qué es el Código Blanco? ¿Qué es la atención a víctimas en violencia sexual? Tenemos que tener en cuenta que estas situaciones se pueden presentar en todas las áreas, pueden vía pública, vía cerrada, puede ser por muchas otras circunstancias que ya vamos a ver, de las cuales debemos siempre prevenir. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay una jurisdicción que está protegiendo a este tipo de personas que son víctimas de actos sexuales, ya sean violentos o pasivos. Entonces, nuevamente les recuerdo que esta grabación se puede ver en nuestros canales de YouTube para que ustedes nos sigan en todas las redes, en el canal de Ajudis, en el canal de Asonispo. Esto se puede encontrar también en canales de fe, en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, Instagram como Rafael Iván González, Rafael González Figueroa, González con S, la segunda, la primera con Z. Nos pueden ver en Facebook, en Rafael Iván González Figueroa, Facebook como Ajudis, como Asonispo, el informativo jurídico, Asonispo, el informativo jurídico Ajudis. Todas estas páginas las encontramos fácilmente en las redes. Pero bueno, cuando hablábamos entonces de lo que puede ocurrir en este caso en un tema de atención a víctimas en violencia sexual, es un caso que se puede presentar en cualquiera de todas las circunstancias, en una fiesta, en un jardín infantil, en una institución educativa, en la calle, en un parque. Hay muchos casos que se presentan a diario y que no son reportados. Hay muchos casos que sí son reportados. Eso es la estadística. La estadística es lo que nos dice o nos indica ciertos comportamientos que genera el ser humano, como son de altos o bajos. En este caso, la atención a víctimas en violencia sexual es un comportamiento que es muy repetitivo en todo tipo de comunidades. No hay una comunidad que digamos, que se escape de este tipo de actividades. En este caso, actividades como se han visto en Colombia, el señor Rafael Uribe Noguera, que hizo un asesinato a una niña de tan solo 6 años, con actos sexuales violentos y lacerasivos, con los cuales la víctima termina muerta, termina en un deceso, y es por eso que esta persona hoy en día es condenada. Por eso hay que tener en cuenta a que todo este tipo de comportamientos son regulados por las autoridades, en este caso colombianas, que es desde en este punto de vista la jurisdicción cada vez es más, intenta ser un poco más dura, pero bueno. Entonces, para iniciar, digamos que siempre hay un equipo interdisciplinario, si es el equipo que va a realizar en este caso la inspección del caso, es el equipo que va a estar con el paciente acompañándolo, es el equipo que en este caso va a llevar toda esta temática. Entonces, para eso está el defensor de familia, ¿sí? Cuando hablamos del defensor de familia, siempre es una persona que comúnmente puede ser aquí en Colombia un trabajador social, que en ese caso, pues teniendo en cuenta también que la víctima sea víctima menor de edad y se encuentre en un bienestar familiar y CBF, muy seguramente el defensor de familia va a ser el encargado del acompañamiento de esta víctima. La enfermería es uno de los principales argumentos que se utilizan para todo este tipo de casos, ya que siempre el enfermero va a ser muy útil para todo tipo de circunstancias, desde la nota de enfermería, la precisión, el manejo de las pruebas, pues la calificación también de cómo ayudar a la víctima, ¿no? Porque el enfermero es el que siempre está con la víctima, con el paciente, está colaborando. La psicóloga es muy importante, ya que estas personas pueden salir o pueden tener un trastorno bastante alto, puede ser generar trastornos bipolares, pueden generar trastornos de suicidio, es mucho el daño que se le puede causar a una persona, por eso es muy importante siempre la psicología. La trabajadora social siempre pues es la persona que se va a encargar de la tramitología. ¿Qué es la tramitología? Es la documentación que debemos estar radicando, que se va a manejar durante todo el proceso.
ya sea desde la nota de enfermería, ya sea desde cualquier tipo de documentación que sea solicitada, como en este caso la medicina legal, que aquí en Bogotá pues es la que da el peritaje, ¿no? Entonces medicina legal es muy importante porque pues en este caso esas pruebas siempre se le presentan al juez y al fiscal para que este agresor pueda ser sentenciado, pero ya veremos el sentenciado de qué y con qué, porque hay unas leyes que hacen que estas penas se regulen entre ciertos rangos. Entre más grave sea la conducta, pues agresiva, entonces más va a tener pues una pena más amplia según el Código Penal. Hay que tipificar la pena. Vemos al nutricionista y el nutricionista siempre también hay veces donde estos pacientes pues no se alimentan bien, entran en una etapa de caos personal, entonces esas personas normalmente hay que tratarlas siempre con ya sea medicamentos, ya sea con una alimentación o una dieta especial, según lo que se esté dando de manejo para este paciente, porque pues todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que logran llevar la pena con más tranquilidad y hay otros pacientes que toman la pena con mucha más dificultad. Entonces, por eso hay que saber cómo llevar a cada tipo de paciente. Cada persona es un universo. Los doctores, cuando vemos la medicina para iniciar, el médico general es la persona que siempre va a hacer el ingreso, el primer, como tal, el primer rol de medicina, pues es el médico general. Recordemos que cuando la persona ingresa al triage se le toman los signos vitales después de la agresión sexual, entonces hay que hacer un análisis y lo tiene que hacer una revisión cefalocaudal y esa la hace la medicina general. Si es una mujer la que es la persona, la víctima, entonces para que la atienda y la revise, lo hará una medicina general, una doctora. Si la doctora en ese caso, digamos, ese día está muy accidentada la unidad médica, que suele pasar sobre todo en lugares acá como en Bogotá, que se ponen caóticos los fines de semana, teniendo en cuenta los problemas, las riñas, las fiestas, el alcohol, la violencia intrafamiliar, llegan muchos casos a la hospital pública. Entonces, estos casos de enfermería, el médico le puede delegar también a la jefe de enfermería que haga la revisión cefalocaudal. ¿Sí? La nota la debe realizar también, pues cada profesional de la salud tiene su procedimiento y hace su nota de tratamiento al paciente. Entonces, siempre es muy importante lo que podamos tener en la nota, porque eso nos puede salvar de un inconveniente o un lío judicial. Estos temas de código blanco son temas muy específicos, de mucho manejo, de bastante información explícita. Entonces, por eso debemos tener ese manejo. Pero bueno, ¿qué es la violencia sexual? Bueno, entonces en este caso, la violencia sexual contra niños y niñas adolescentes comprende de todo acto o comportamiento de tipo o acto, comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder entre la víctima y el agresor. Entonces, pues si es bien sabido, muchas veces estas personas tienen más fuerza o tienen algún dominio, ya sea cualquier tipo de dominio sobre la víctima. Entonces, en este caso, si es de niños, muchas veces hay un patrón que hace distinguir a estos pedófilos. Estas personas suelen brindar dulces, juguetes, dinero, para que los niños se sientan más tranquilos y seguros. De ahí es donde se presenta la agresión sexual. Entonces, cuando estas personas tienen poder y dinero, muchas veces utilizan ese poder y dinero para poder, en este caso, acceder a la víctima. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que nuestros hijos o los hijos de las personas no se pueden dejar con cualquier persona,
porque no todo el mundo tiene una buena disposición para ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, evitar dejarlo con personas extrañas a nuestros hijos. Segundo, es siempre estar en contacto con ellos, hacer esa relación de padres e hijos que sea muy, muy de seguridad, de amistad, más que una amistad, un enlace donde ellos les cuenten todo a ustedes, porque cuando no hay esa conexión que deben tener en familia, entonces ellos no cuentan las cosas y es ahí donde han venido ocurriendo siempre esa crisis que es aprovechada por este tipo de agentes, de personas que son aprovechadas del poder y el dinero. Muy importante también que siempre estén pendientes de las redes sociales que manejan ahorita. Ellos manejan ahorita redes sociales y estos pedófilos o estos perfiles de personas en Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales, hay que estar muy pendiente. Ellos suelen enviar mensajes, suelen hacer acercamientos, lo cual puede ser muy peligroso para sus hijos. Entonces, siempre hacer ese contacto, esa fuerza familiar, que ellos les cuenten a ustedes todo por lo que están pasando, los problemas en el colegio, los problemas en los jardines, si alguien tocó sus partes indebidas, que inmediatamente se lo cuenten a la mamá o al papá, pero es importante que les enseñemos esa cultura a los niños para evitar que pues nos vaya, Dios no lo quiera, a ocurrir un inconveniente. A todos los niños es mejor que siempre también eviten hablar con gente extraña de la calle, gente que en este caso pues no conocemos, porque es así como se hace también pues esa forma de ellos ganarse su confianza y de llevarlos a un lugar donde pueden muchas veces violarlos, asesinarlos, el hurto de órganos, la trata de blancas, todo este tipo de cosas se presentan en la actualidad en ciudades capitales del mundo, principalmente en las más grandes, donde se puede evidenciar que hay mayor trata de blancas. Entonces, digamos que en este país tenemos una actividad bastante amplia de los niños con esta temática y por eso hay que tener mucho cuidado con la relación que tenemos hoy en día con ellos. La salud mental es un tema que es muy demasiado importante y cuando no se trata la salud mental es donde otras personas, otros actores vienen y toman partido de esto. Entonces, no podemos permitir tampoco que esos agentes vayan a aprovechar estas debilidades familiares. Pero ¿qué ocurre? También hay que tener en cuenta que hay unas formas de violencia sexual, ¿sí? Por ejemplo, está el abuso sexual, que es acariciando, es tocando, besando indebidamente o involucra aprovechamiento por la edad, condición, discapacidad o incapacidad preexistente. Muchas veces hay personas que son discapacitadas y hay personas que son agresoras de estas personas que muchas veces no pueden ni siquiera hablar. Entonces, por eso hay que estar muy pendientes cuando nuestros hijos tienen o presentan alguna condición de discapacidad. La violación o el asalto sexual, el acceso carnal violento, el victimario utiliza la violencia física, la fuerza, pues ya sea un arma y puede en ese caso abordar a una persona. Entonces, eso es un acto sexual que es un asalto. Sí, entonces la explotación sexual, que esa es la trata, como se decía, ahorita hablábamos, la trata de blancas en las ciudades capitales del mundo, se ve mucho esto, el comercio sexual, sobre todo de menores de edad. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que nuestros hijos no caigan en ese tipo de tratas. Si esas redes son redes que son mundialmente organizadas, hay que controlar adecuadamente. En los países que estén viendo esto, siempre hay una legislación, siempre se busca cada vez más que los derechos humanos estén más arraigados a una menos explotación sexual. Sí, entonces los lugares que son, digamos que son playas, todo esto se presta para que haya trata de blancas. Bueno, la trata con explotación sexual ha crecido mucho en las localidades de algunas localidades como son en Medellín, Bogotá, sí, localidades centrales de allí. Entonces, Barranquilla, Cartagena, hay mucho
tráfico sexual por su alto contenido tropical, de visitas, de extranjeros, hace que las personas vayan a buscar mucho este tipo de tráfico. La violencia sexual en el conflicto armado también es una de esas que ha sido bastante polémica, ¿no? Porque estos hombres que han tenido, se han visto expuestos al poder, han aprovechado de nuestras niñas, niños que viven en las poblaciones, donde son, digamos que son aprovechados porque son lugares donde hay poca educación, donde los indicadores son bastante altos de violencia, armas, conflicto, guerra, todo eso genera que haya más tipo de poder de una persona, de un sujeto armado a la población. Los signos de alarma de la violencia sexual, ¿cómo los podemos evidenciar? Los indicadores físicos son los principales. El dolor, golpe o herida en la zona genital o anal, cervix o vulva hinchada o roja, dolor o irritación en el pene, sustancias en la boca, en los genitales o en la ropa, ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. Digamos que en ese caso se presenta una transmisión de sexual en genitales, ano, boca u ojos, la dificultad al sentarse o caminar. Hay que tener muy en cuenta también los síntomas de alarma. Y estas pruebas de las cuales estamos hablando, todo este tipo de evidencia, hay que inmediatamente correr a un hospital para tener la evidencia, poder verificar el ADN, verificar las prendas sin alterarlas, llevarlas y allá cuando se hace la nota de enfermería, entonces hay que evidenciar efectivamente cómo se encuentran esas prendas, porque esas prendas se van para medicina legal a donde se hace como tal todo el estudio de los, pues en este caso, residuos patológicos. Sí, los residuos patológicos que son, entonces, residuos de semen, de sangre, de rasguños, de uñas, cabellos, todo este tipo de residuos que son patológicos son estudiados adecuadamente porque de allí se deriva la prueba que tiene que hacerse para poder sentenciar al agresor, que es lo que siempre hemos dicho, ¿no? En la jurisdicción, siempre las jurisdicciones, las jurisprudencias buscan que las leyes puedan dar una pena asentada al agresor sexual. Sí, claro está también es según la gravedad con la que se haya cometido el acto, porque pues en este caso el Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, tipifica en este caso estos tipos de violencias sexuales, ya sean en la parte especial, que es del artículo 100 hacia arriba, o el Código General, que es del artículo 1 al 100. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo se tipifican las penas? Si son pues digamos que son generales o son con gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos chicos o chicas o personas adultas han sido abusadas? Hay unos tipos de comportamientos que se pueden evidenciar como es la pérdida de apetito, llantos frecuentes o injustificados, sobre todo en niños, miedo a estar solo con una persona particular, esa persona posiblemente sea el agresor, rechazo al adulto o cuidador de forma repentina, ¿sí? Resistencia a bañarse o desvestirse. Hay unos síntomas que nos está presentando en ese momento ese paciente. Hay que saber evidenciar los síntomas que nos están mostrando, porque pues en este caso si no, digamos, si no se logran hacer evidentes y nosotros no sabemos leer ese tipo de idiomas, esta persona posiblemente no denuncie. Entonces lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes de las conductas de estos niños, de estos adultos, de estas personas que hayan sido posiblemente agredidas sexualmente. Esos signos de alarma siempre toca tener muy en cuenta porque son muy evidentes, sobre todo en los niños, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes, preguntarles si ha pasado algo. Entonces, digamos que, pero dentro de los comportamientos encontramos también el aislamiento o el rechazo también a sus relaciones sociales. Son personas que se aíslan bastante, ¿sí? Y pues los problemas escolares
o también el rechazo a la escuela es muy común. Estas personas se encuentran muy aisladas. Las conductas regresivas, chuparse los dedos, miedos a dormir solo, comerse las uñas, todo este tipo de conductas vienen debido a algo se está presentando. La agresividad, esas personas son bastante efusivas, están muy agresivas, tienen mal genio, es debido a este tipo de problemas que se están presentando. Entonces son una alarma que nos están diciendo que algo está pasando y lo que tenemos que hacer es poder preguntarles muchas veces haciendo su parte familiar donde le preguntamos, ¿siente algo? ¿Tiene algún problema? ¿Está pasando algo? Cuénteme, yo soy su amiga, su amigo, yo estoy para ayudarle, cualquier cosa que usted me quiera contar, yo voy a hacer su apoyo. Todo ese tipo de cosas es muy importante. Son muy importantes porque son momentos que la gente pues necesita para estar más tranquila, abrir su corazón, contarle a esa persona y sobre todo denunciar. No es una parte fácil la denuncia, porque la denuncia es hacerlo público, pero es la mejor eficacia y por eso estas personas muchas veces no quieren contar lo que les ha sucedido, muchas veces quieren olvidar y por eso no nos cuentan. Entonces, aquí vemos los indicadores de la esfera sexual. Primero lo que vemos en este caso, digamos, cuando hablábamos de los signos de alarma de la violencia sexual, pues pongámosle mucho cuidado a esto, si esta persona o este niño era feliz y ahora es muy agresivo, si antes estaba muy cerca a la gente y ahora se aisló, entonces si tiene muchos problemas con su estudio, su educación, no se concentra bien, puede que esa persona, ese niño, quiera decirnos algo y en este caso aún no lo hemos podido escuchar porque no hemos sabido evidenciar lo que nos está contando, su comportamiento físicamente y psicológicamente. Las personas tenemos unos comportamientos. Esos comportamientos nosotros los evidenciamos como seres humanos pues hacia la comunidad como contando algo. Entonces resulta que sin esa persona estar pensando en querer contar a nadie, ya lo está contando mediante sus comportamientos. Sí, digamos que son personas que no nos quieren decir nada, pero pues no nos quieren decir nada con sus palabras, pero ya nos están contando pues qué ha pasado, qué está pasando, cuál es el problema que está aterrorizando, digamos, su núcleo familiar. Los signos de alarma de la violencia sexual en la esfera sexual es el primero, el rechazo a las manifestaciones de afecto. Son personas que no son muy afectivas. Sí, las conductas seductoras y sexualizadas son muy comunes en ellos. Sí, entonces tienen muy marcadas las conductas sexualizadas y es muy común para ellos. El tercero, el conocimiento sexual inadecuado para su edad. Para su edad son personas que ya son muy demasiado ya sexualizadas, entonces tienen bastante conocimiento ya de lo que es el entorno sexual. El interés exagerado por comportamientos sexuales de los adultos. Quieren estar bastante con adultos, con personas sexuales, quieren estar bastante en esta temática, entonces para su edad no es un rango adecuado porque muchas veces estos niños son niños de menos edad, baja edad, pero ya su comportamiento es muy adulto en temas sexuales, tienen la mente más abierta a ese tema. La agresión sexual hacia otros pares puede ser, en este caso, se pone muy agresivo, muy demasiado enojado por cualquier cosa. Entonces, son cosas que se ven dentro de esta agresión sexual hacia otras personas, ¿no? La confusión sobre la orientación sexual es muy común. Se ve como hoy en día también, pues encontramos a las personas, digamos, que son de ahorita de la misma orientación sexual, ¿no? Que las personas de pronto más jóvenes, hombres, antes no eran de la misma, digamos, homosexual, no eran homosexuales, ahora sí presentan más gusto a su mismo género, las mujeres también están un poco más ahorita más unidas sexualmente, entonces se ve como ya
estos comportamientos sexuales también marcan a la cotidianidad de la comunidad, ¿sí? Entonces se vuelve ya un tipo de temas que son ya generales. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con los agresores sexuales. Muchas veces estas personas que fueron agredidos agredirán. Entonces podemos ver casos de monstruos, casos de personas que han generado bastante daño a la comunidad porque también han sido víctimas de otros victimarios y es una cadena repetitiva. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los amigos, los familiares de nuestros hijos, preguntarles, y sí es importante saber qué tipo de personas son, porque pues es lo más importante también. Y el lenguaje de contenido sexual, eso sí es bastante marcado también para estas personas. Son más como más su lenguaje de vestimenta, su lenguaje de comportamientos, sí, todo este tipo de comportamientos para una persona que ha sido muchas veces sexualizada es más constante, es más pronunciado. Por eso hay que tener también mucha, digamos, para los niños, para los jóvenes, adultos, mujeres, hombres, que pasan por este tipo de cosas, es muy importante ver siempre los factores de riesgo. La violencia sexual, primero que todo, es un riesgo muy alto desde varios puntos, ya sea de salud, mental, física, sexual, de varios puntos que puede afectar a una persona, una familia, una comunidad, un grupo. La violencia intrafamiliar es muy común, ¿sí? Es muy común, sobre todo en estratificaciones donde la persona, donde las comunidades ingieren bastante licor, drogas. En esos lugares se ve más constante este tipo de maltrato. ¿Sí? La violencia intrafamiliar, el maltrato físico y psicológico, el maltrato con el solo hecho de ultrajar a una persona psicológicamente, decirle hoy te encuentras fea, usted es muy feo, muy fea, muy flaco, muy gordo, todas estas cosas, estereotipos que son maltratos psicológicos. Entonces, usted no puede, usted no sabe, usted no debe, usted nunca va a hacer. Estas cosas hacen que las personas estén constantemente consternadas. Por eso el maltrato físico y psicológico es muy importante saberlo evidenciar en esta cadena. La ausencia de canales y estilos de comunicación adecuados, en ese caso, pues digamos que los canales son muy mínimos y los estilos de comunicación, pues para estas personas son más violentos, ¿sí? Más groserías, más golpes, más violencia. Las redes protectoras disfuncionales, pues en este caso hay unas redes también que son disfuncionales, como decir hijos y padres, donde hay mucho conflicto, pelea, donde todo esto se repite constantemente, el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hay un entorno de familia donde se consume bastante droga y alcohol y hay bastante maltrato intrafamiliar, esto se une para generar mayor impacto sexual. El vínculo afectivo débil con padres o figuras protectoras. Debido al maltrato físico, al maltrato psicológico, estas personas muchas veces terminan estando más unidas afectivamente a personas que son solamente destructivas. Por eso se genera también esa mala unión, como igual la baja autoestima. La baja autoestima es una de las también bajas, también altos índices que permiten este tipo de actuaciones. La erotización del cuerpo infantil y adolescente ha sido asociado a la cultura machista y patriarcal y también según los cuales el hombre reafirma su hombría y poder cuando somete a personas menores de edad. Entonces, eso se ve también mucho en las sociedades porque aún así vemos como hay tanto inconveniente con ese tema. Por eso hay que tener bastante cuidado con esas personas que son sometedoras, sí, por su edad, por su posición. El hacinamiento también, cuando llegó, por ejemplo, toda la carga de extranjeros a Colombia, hubo muchas personas que fueron también niños extranjeros que fueron abusados, que vienen siendo
por ser en su condición de extranjería, muchas veces no tienen las condiciones de documentación, de económicas, y desgraciadamente hay personas que se aprovechan de esto y se han aprovechado de estos niños extranjeros, mujeres, padres, madres, hombres, y así jóvenes extranjeros, para erotizarlos y pues utilizarlos de manera sexual. Por eso también la ausencia de control y supervisión a medios audiovisuales, como es el Internet, la televisión, los móviles y las otras redes sociales que decíamos, es muy importante. Cuando esto no se hace una debida manipulación, se vuelve un factor de riesgo principal. Es el mayor factor de riesgo principal, teniendo en cuenta que los móviles son los más principales redes sociales donde más llegan los mensajes, fotos, videos, todas estas cosas. Por eso siempre será insuficiente información y orientación para prevenir la violencia sexual. Siempre vamos a estar muy faltos de más y más armas para poder prevenir este tipo de problemas. Esa es una problemática que se presenta en todo el mundo. Vuelvo y repito, hay que saber manejar ese tipo de problemas. Tener este tipo de capacitaciones es importante porque nos enseña cómo vamos a hacer el manejo de todo este tipo de problemáticas que se presentan. ¿Sí? Porque muchas veces esto conlleva problemas que hacen parte de la salud mental, psicológica principalmente también, porque la parte psicológica siempre va a ser la más afectada de este tipo de problemáticas sexuales. Entonces, vamos a ver cómo se presentan personas también que podríamos decir los niños que estaban en completamente felicidad para pasar a una tristeza profunda. Entonces, las consecuencias a largo plazo van a ser las dificultades para sostener relaciones afectivas. No se puede tener un noviazgo estable para estas personas porque es muy difícil por la carga que tienen mentalmente. La depresión es la mayor ahorita, una de las mayores afluentes para los suicidios hoy en día es la depresión. Los intentos suicidas, unos son efectivos y otros no, unas personas mueren, otras no. Y en esta época más personas han venido aumentando lo que han venido siendo los suicidios. La anorgasmia, las personas pierden el apetito sexual debido a este tipo de trastornos. La explotación sexual, eso es muy importante tener en cuenta que la explotación sexual es muy demasiado marcada ahorita en las ciudades, como lo decíamos, capitales del mundo, y por eso la ley cada vez es más fuerte para eso. Las enfermedades mentales son muy demasiado desgastantes para estas personas y muchas veces terminan recetadas, medicadas, hospitalizadas. Sí, eso es muy común. La reproducción de los eventos violentos. Es más constante para ellos ser violentos. Muy constantemente ver una persona violenta con este tipo de trastornos mentales. La dependencia afectiva también, la vulnerabilidad emocional, dificultades respecto a la identidad también, si no está bien identificado con su problema sexual y tiene bastantes dificultades. Por eso tenemos que estar muy pendientes de esos trastornos que son problemas de salud mental y psicológicos. La violencia sexual, primero hay unos reportes también que hay que tener en cuenta para este año. Entonces, los reportes de niños y niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos por motivo de ingreso, víctimas de violencia sexual, Centro Zonal Lórica, que es uno de los ejemplos que pusimos también para Bogotá y Colombia. Podíamos ver que para el 2017 eran 78 casos, que es un 38%. Para el 2023 aumentan cada vez los casos. Entonces ya no eran 78, sino 258 casos para el año 2023. Por eso es muy importante siempre tener estadísticas que nos muestren cómo vamos en esa guerra, en ese trabajo donde lo que se busca es pues efectivamente acabar con toda la problemática sexual y toda esta problemática que tenemos con todos los niños
acá sobre todo en Latinoamérica, en Colombia, donde hay tanta trata de blancas al exterior, se envían para Europa. Entonces, las gráficas son muy importantes saberlas llevar. Por eso vemos que del año de 2016 al 2023, las gráficas son muy evidentes en la temática de que en enero vemos 12 casos, en febrero vemos 12 casos, marzo 13 casos con un 17%, empieza cada vez a aumentar, pero se sostienen, en abril ya fueron 10 casos, 3%, mayo 9 casos con un 12%, en junio 12 casos con un 15%, en julio 8 casos con un 10%, en agosto 2 casos con un 3%. Se mantiene la gráfica y lo que buscamos es que podamos acabar con este problema, ¿no? Los reportes de niñas y adolescentes en procesos administrativos de restablecimiento de derechos por motivo de ingreso, víctimas de violencia sexual. Y en este caso, pues les repito, es un centro que hemos tomado como un ejemplo, puede ser el Centro Lórica, pero realmente este es una gráfica a nivel nacional que nos deja ver cómo aumentan y cómo podemos encontrar todos los casos con un alto rango de violencia sexual para los niños. Sí, digamos que para el porcentaje de enero era el 20%, en febrero un 10%, en marzo un 10%, abril 10%, mayo 10%, en junio vemos un aumento del 30% para en julio terminar en 10% con un total del 100% de las estadísticas. Eso es lo que debemos evidenciar también cuando hablamos de estadísticas, que los casos no aumenten y que se puedan al contrario disminuir. ¿Dónde podemos nosotros reportar? Se puede reportar en el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se puede reportar en la Fiscalía, se puede reportar en los CAIS de policía, se puede reportar en los hospitales, ¿sí? En las clínicas, en los centros médicos especializados. ¿Qué debemos hacer en este caso cuando vamos a un hospital público? En un hospital público se debe registrar primero la persona, la víctima. Entonces, los hospitales públicos es muy importante porque se puede llevar por urgencias o por consulta externa, que son los dos lugares donde se puede hacer el reporte. Las gráficas, digamos que en una tercera gráfica que se puede evidenciar también, se puede ver el reporte de niños y niñas, adolescentes en procesos administrativos, que también podría ser una de las gráficas donde vemos quiénes son los agresores principales. Los agresores principales son, primero, es el padre, segundo, es los abuelos, terceros, los tíos, cuarto, hermanos, tíos y demás familiares. Esta gráfica que nos muestra y que vamos a ver pues a continuación, nos muestra cómo son los tipos de agresores, ¿sí? Y entonces por eso siempre tenemos que tener y guiarnos por estas gráficas, porque nosotros en este caso vemos que hay unos tipos de agresores, como estamos viendo, les dije, el primero es el de padres, segundo el de abuelos, tercero el de tíos, cuarto el de hermanos, sobrinos y demás familiares. Y así va la escala, el escalafón. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta este tipo de escalafones. No podemos hacer caso omiso a los escalafones reales. En los porcentajes que podemos evidenciar desde el año 2016 hasta el año 2023, como de todos modos se mantienen los porcentajes. Para el año 2023 encontramos el 33% y para el año del 2016 era el 67%, pero tenemos que tener en cuenta que vamos en el primer semestre del año 2023. Cuando estamos hablando del año 2023 en el primer trimestre, en el primer semestre, es un alto porcentaje porque es la mitad de los años del 2016, lo que nos convierte en un rango alto y hay que tener en cuenta las gráficas que nos arrojan, ¿sí? ¿Y que nos arrojan? Pues que estamos igual forma en un aumento o sosteniendo el mismo rango que se había visto para estos años últimos, donde las agresiones sexuales y los feminicidios vienen aumentando sustancialmente y cada vez encontramos más, como es común el asesinato a las parejas
y en ese caso pues el acoso sexual y el abuso sexual pues a niños, niñas, en lugares donde son en este caso muy demasiado congruentes y en las familias más, se presentan todos los estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los estratos, ninguno nos podemos confiar. La violencia sexual, la ruta se activará siempre en las 72 primeras horas. Si conoce de un caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, no deje pasar el tiempo, actúe de inmediato siempre. Siempre recordemos las primeras 72 horas. Seguidores, espero que nos estén viendo, que sigan nuestros canales. Recuerden que en YouTube, en el canal de Ajudis, soy Rafael Iván González Figueroa, soy aspirante independiente ahorita a la Cámara de Representantes con mi movimiento Ajudiscol. Somos profesionales de la salud y queremos precisamente que las leyes sean más eficaces, leyes de la salud, la educación y sobre todo la vigilancia y la seguridad de las personas y peatones en las calles. Esos son nuestros proyectos, ¿sí? Pero los proyectos dentro de la violencia sexual es creer que las penas, hay que legislar por penas más fuertes para el abuso de niños, para el homicidio de niños, para el feminicidio. Son penas que deben ser tipificadas con penas más altas, que es lo que estaremos nosotros luchando y representándolos a ustedes colombianos y bogotanos principalmente desde allá desde el Congreso. ¿Dónde acudir cuando conoce uno un caso de violencia sexual? Aquí en nuestro país en bienestar familiar, en la fiscalía, en la policía, en la personería, en la procuraduría, defensoría del pueblo, instituciones educativas, entidades de salud. Les recuerdo que cuando hablamos de entidades de salud estamos hablando también de las IPS, EPS, clínicas, instituciones educativas, donde se activa el código blanco. Al ser una institución educativa, médica, psicológica, en todas siempre debemos contar con nuestros profesionales, los cuales ya fueron nombrados. Siempre esos profesionales serán los que deben llevar el código blanco. El código blanco se activa cuando pues esa persona víctima hace saber a una de las personas funcionarias de su inconveniente, incomodidad o su agresión sexual, según haya sido lo ocurrido. Entonces, por eso es muy importante siempre también que nuestros profesionales estén siempre capacitados. ¿Sí? Siempre vamos a ver qué hacer, permitir que este tipo de conductas puede pasar en cualquier institución y por eso no se puede solamente digamos, estar sin la capacitación. No es posible porque la capacitación es la que nos va a enseñar a activar entonces la ruta. La violencia sexual en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con una línea especializada para la prevención y atención de la violencia sexual, que es el 018-11-2440, que cuenta con las siguientes características. Lo primero, que es una línea gratuita. Segundo, que es una línea confidencial. Tercero, la atención profesional. Cuarto, la cobertura nacional, es para todo el país. La activación de la ruta de atención integral es inmediata y el seguimiento de los casos. Eso es lo que nos puede tener en este caso la seguridad de que hay que hacer el trabajo adecuado en la ruta, comunicarnos a la línea inmediatamente. No va a haber nadie que lo sepa, solamente lo sabe el profesional con la víctima y de ahí para allá se activa una cadena de custodia donde lo que se busca es no revictimizar a la víctima, donde no se debe hacer mención del caso, nuevamente preguntándole que le cuente constantemente, sino es en una revisión legal. La revictimización es una de las formas por las cuales las víctimas se sienten o llegan a un suicidio, a una depresión, y es por eso que no debemos tener ese tipo de conversaciones constantes donde le preguntemos qué fue lo que ocurrió constantemente, ¿sí? Por eso la línea a la cual nos podemos comunicar
es a nivel nacional, todas las personas la pueden utilizar, ¿sí? Entonces es muy importante siempre generar la concientización de que las personas denuncien a las líneas adecuadas. En este caso, les recuerdo la línea 018-1011-2440, que sería la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Digamos que también es muy importante tener en cuenta que la violencia sexual también se puede pues, prevenir en otras líneas, ¿no? La línea 123 también es una línea que es efectiva para emergencias también, la del CRUE. Y también están dispuestos para ayudarnos. ¿Existe un tiempo límite para poner en conocimiento de las autoridades un caso de violencia sexual ejercido en contra de un niño, niña o adolescente? Esa pregunta es muy importante. Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo o no haya pruebas o testigos, el niño, niña o adolescente tiene derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación pertinente y a que el niño, niña o adolescente reciba protección o atención por parte del ICBF. El silencio o la negligencia van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no tiene como tal un tiempo de vigencia, no prescribe, no, en este caso vamos a ver ese tipo de problemáticas en estos casos porque pues como les digo no es prescriptible. Cuando un niño y una niña y un adolescente o un adolescente hacen una denuncia de este tipo, hay que inmediatamente activar una cadena rápida donde podamos ser eficaces, donde en este caso haya un adecuado manejo rápido, eficaz, humanitario, documental, todo en pro de poder generar el apoyo a este niño, niña o profesional de la salud. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Generar que esa persona se sienta tranquila. Eso es lo que principalmente el profesional de la salud debe hacer para evitar este tipo de casos. Pues uno que digamos que en este caso, dentro de la jurisdicción encontramos que todas las instituciones de la salud, ¿a dónde podemos dirigirnos? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? ¿A dónde podemos dirigirnos que sean entidades de salud para poder solicitar este tipo de apoyo? Lo primero, amigos, todas las instituciones de salud, públicas, privadas, están obligadas a prestar atención prioritaria a las víctimas de violencia sexual. Eso nos lo dice la resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud, ¿sí? Que las clínicas, hospitales públicos o privados, centrales de urgencias, centros de salud, ¿sí? Todos están obligados a prestar ese servicio inmediato para este tipo de víctimas. Recuerde también que la denuncia penal es importante, pero no es un registro, no es un requisito, ¿no? Para recibir atención médica. Esta atención se debe brindar de manera gratuita e inmediata a todas las víctimas de violencia sexual. Esto debe ser inmediato, no se puede negar. ¿Sí? Entonces la ley siempre cobijará a la víctima. ¿Y qué atención también se le debe brindar del sector salud a todo niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual? ¿Qué atención se le debe brindar? Se debe siempre brindar la atención adecuada médica y apoyo psicológico oportuno, medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH, SIDA, virus de inmunodeficiencia humano, entregar anticoncepción de emergencia, siempre los anticonceptivos nos van a llevar a que no queden embarazadas pues con embarazos no deseados, ¿no? La asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo es algo que se puede realizar legalmente. La toma de muestra para obtener evidencias del hecho también es gratuita y todo ese servicio de salud se tiene que brindar mediante las entidades pues nombradas anteriormente, que son privadas, públicas de salud, entidades hospitalarias, clínicas, todo tipo de instituciones médicas tienen que prestar este servicio. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que no puede generársele un costo
ni adicional, ni mucho menos, porque eso va dentro del tema de la salud, dentro del post-plan obligatorio de salud, que en este caso, pues nosotros vemos cómo tienen que prestar el servicio adecuado a estos niños, niñas, adolescentes, para que se les pueda prestar todo este tipo de muestras. Un ejemplo, la toma de muestras de laboratorio. La toma de muestras de laboratorio se realiza para verificar que la persona, una enfermedad de una infección de transmisión sexual, se verifica mediante ese tipo de pruebas. Entonces, vemos también en el área jurídica, ¿no? ¿Dónde denunciar penalmente un caso de violencia sexual? La Fiscalía General de la Nación, Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, unidades de reanimación inmediata, de reacción inmediata, salas de atención al usuario, Policía Nacional, ¿sí? La Policía Judicial, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, todos estos tipos de entidades penales y jurídicas nos abren una alta gama para poder hacer una denuncia por un abuso sexual. Entonces, vemos cómo hay unas armas suficientes, tanto médicas, jurídicas y sustentables, para que este tipo de casos de violencia sexual puedan ser tratados adecuadamente. Pero ¿por qué es importante denunciar penalmente un caso de violencia sexual? Lo primero siempre es para evitar futuras violaciones sexuales. ¿Sí? Hay que denunciar inmediatamente. Para prevenir que otras personas sean víctimas de violencia sexual. Para ayudar a las víctimas a recuperarse emocionalmente. ¿Sí? Para ayudar a la víctima a hacer en el futuro una vida normal y que el agresor sea castigado por su delito. Esas serían las formas en las que nosotros buscamos que penalmente haga esa justicia para que esas personas puedan estar un poco más tranquilas, tener un estilo de vida mucho más de manera adecuada, en la cual logren superar tanto problemas mentales como problemas psicológicos, como algún tipo de incomodidades con sus parejas o sus personas que estén, sí, digamos que comprometidas emocionalmente. Entonces, en toda esta capacitación de atención a víctimas en violencia sexual, lo más importante siempre será que tengamos una reacción inmediata. Cuando un embarazo se realiza, en este caso, por un abuso sexual, debemos recordar que este tipo de embarazos se pueden abortar, porque pues hay que tener en cuenta que es un episodio que nadie espera. Si la persona muy seguramente no esperaba tener un embarazo debido a una violación, lo cual puede generar inconvenientes para su vida futura. Tal vez no tenía planeado un hijo en ese momento, pero pues por una violación se dio, pero esa persona estudia, trabaja, no tenía dentro de sus planes ser mamá, papá, principalmente madre, pues cuando hablamos de un embarazo. Y por eso se es permitido jurídicamente que se haga este tipo de abortos y procedimientos quirúrgicos que pues lo que buscan es la interrupción inmediata del embrión, ¿no? Por eso también tenemos que ver que todo este tipo pues cadena, custodia también, que la cadena de custodia nos habla del Código del Procedimiento Penal, la ley 500, esta es la ley, bueno, el Código del Procedimiento Penal, realmente en este momento no lo recuerdo. Es muy importante que verifiquemos la cadena de custodia. Si la cadena de custodia es demasiado importante y vital, porque ahí es donde vamos a saber cómo manejar las pruebas, cómo vamos a llevar las pruebas que son hemopatológicas, como la sangre, en dónde la vamos a transportar, a cuántos grados de frío en la cadena de frío debe estar. Si las muestras, en este caso, que pueden ser las prendas como la ropa, que pueden ser las prendas marques rasgadas con sangre, todo eso tiene que ir en el formato, donde en este formato debemos pues especificar
cuál ha sido el estado de las prendas del cual nosotros hemos encontrado. Por eso yo les agradezco a todos ustedes por ver esta capacitación. Los invito a que le den clic arriba en suscribirse, a que nos miren en todos nuestros videos de YouTube, de nuestros canales de Ajudis, de Azonispo, Instagram, Twitter, Facebook. En todas las redes sociales puedes buscarnos. En WhatsApp 321-560-9352, 311-337-5142, 310-617-4433 y 314-242-0645. Son las líneas que nos podemos comunicar. Recuerden que acá somos una institución educativa, por lo cual a las instituciones les aplica el manejo del código blanco. O sea, tenemos que estar bien capacitados para cualquier tipo de incomodidad que pueda presentarse en nuestras casas, en la vía pública, vía interna. Debemos estar capacitados, amigos. Por eso Rafael Iván González Figueroa, quien les ha brindado a ustedes esta información. Me encanta hablar con ustedes de esos temas. Nos vemos dentro de 8 días con una nueva capacitación, que es una de las de siempre. Siempre reaccionamos, siempre nos accionamos, y yo les digo a todos, en la salud, en estos temas debemos estar siempre muy alertas de lo que puede estar pasando, ¿sí? En la atención a víctimas en violencia sexual, estábamos viendo que la acción inmediata puede ser muy importante con los niños, con los adolescentes. Podemos evitar suicidios, podemos evitar que una persona tenga una vida de alcoholismo, de drogadicción, ¿sí? Solo sabiendo llevar este tipo de casos, siendo intuitivos. Entonces, esta línea que acabamos de ver de la capacitación del Código Blanco, de la atención a víctimas en violencia sexual, es muy importante que la tengamos en cuenta. Recuerda que puedes seguir este video también por YouTube. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos veremos en la próxima con otro video. Muchas bendiciones para todos.